A continuación resolveremos un problema sobre el tema de trabajo y energía. Un automóvil viaja por un camino horizontal que con rapidez de v sub 0 en el instante en que los frenos se bloquean, de modo que las llantas se deslizan en vez de rodar. A. Use el teorema de trabajo-energía para calcular la distancia mínima en que puede detenerse el auto en términos de velocidad inicial, gravedad y el coeficiente de fricción cinética entre los neumáticos y el camino. B. ¿En qué factor cambiaría la distancia mínima de frenado si, primero, se duplicará el coeficiente de fricción cinética, segundo, se duplicará la rapidez inicial y por último, tercero, se duplicarán tanto el coeficiente de fricción cinética como la rapidez inicial? Entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta, la distancia mínima en que puede detenerse el auto. Sabemos que el teorema de trabajo de energía dice que trabajo es igual al cambio de energía. Esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. La energía cinética final es cero, ya que el carro se detiene, por lo tanto esa velocidad de cero se cancela. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción sería igual a menos fuerza de rozamiento por la distancia. Y esto va a ser igual entonces a menos la energía cinética inicial, que sería menos masa por velocidad inicial sobre 2. Como nos piden la distancia mínima en términos de velocidad inicial, gravedad y coeficiente de fricción, pues vamos a despejar entonces esta distancia. Fíjense que está negativo ambas expresiones, entonces al multiplicarla por menos 1, todo se volverá positivo. Y al despejar x, tendremos entonces que x va a ser igual a masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la fuerza de rozamiento. Bueno, tenemos la velocidad inicial, pero entonces expresemos la fuerza de rozamiento en términos de coeficiente por normal. Nos quedará entonces que la masa por velocidad inicial sobre 2 que multiplica la fuerza de rozamiento, que es coeficiente por normal. Ahora expresemos la normal en términos de masa y gravedad. Nos queda entonces que la masa por velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica el coeficiente de rozamiento por la normal, que es masa por gravedad. Cancelamos las masas y nos queda entonces lo que nos pide, que la distancia esté expresada en velocidad inicial al cuadrado sobre 2 que multiplica al coeficiente por la gravedad. Estos son los términos que nos exige el problema que se debe expresar la distancia mínima. Ahora nos piden en qué factor cambiaría esta distancia cuando primero se duplicará el coeficiente de fricción. Vamos a llamar a esa distancia x1. Entonces, como se duplica el coeficiente de fricción, nos va a quedar entonces que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 que multiplica el coeficiente, pero este coeficiente se duplicará, entonces sería 2 veces el coeficiente por la gravedad. Como necesitamos expresar x1 en términos de x, no perdamos de vista esta expresión que equivale a x. Entonces, x1 va a ser igual a un medio de lo que nos queda, es decir, aquí está el 1, aquí está el 2, y nos quedará entonces velocidad inicial al cuadrado sobre 2 que multiplica al coeficiente por gravedad. Y esta expresión que está aquí es esta misma. Por lo tanto, x1 va a ser igual a x medio. Es decir, que cuando se duplique el coeficiente de fricción, la distancia esta será la mitad de la que está en condiciones iniciales de velocidad inicial y fuerza de rozamiento. Pasemos ahora cuando se duplica la rapidez inicial, llamemos entonces la nueva distancia x2. Y fíjense ahora que la rapidez inicial entonces sería 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre el término que está en el denominador, que no va a cambiar porque ahora lo que va a cambiar es la velocidad inicial, que se duplicará. Entonces nos queda aquí debajo 2 que multiplica el coeficiente por la gravedad. Por lo tanto, al elevar 2 a la 2 nos da 4 y la velocidad inicial queda como velocidad inicial al cuadrado y debajo nos queda la misma expresión. Ahora, expresando x2 en términos de x va a ser igual entonces a 4. Sacamos el 4 y nos quedará entonces entre paréntesis velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces coeficiente por gravedad. Y volvemos lo mismo. Esta expresión es igual a esta expresión y esto equivale a x. Por lo tanto, cuando se duplicará la rapidez inicial, entonces la distancia mínima será 4 veces esta distancia x. Finalmente, cuando se duplicará la rapidez inicial y el coeficiente, ahora se van a alterar tanto la velocidad inicial como el coeficiente. Por lo tanto, x3 aquí va a ser igual a la velocidad inicial, que va a ser 2 veces la velocidad inicial, y eso está al cuadrado, sobre 2 que multiplica el coeficiente, pero el coeficiente también se va a duplicar, sería 2 veces el coeficiente por la gravedad.
Al resolver esto nos queda entonces que como 2 está elevado a 2 sale como 4, velocidad inicial al cuadrado, y esto que está abajo no lo vamos a tocar, con el fin de que volvamos nuevamente a expresarlo como x. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Nos va a quedar entonces que esto va a ser igual a 2, que multiplica a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el coeficiente por la gravedad. Por lo tanto, fíjense que esto que está aquí es x. Por lo tanto, esa nueva distancia mínima será igual a 2 veces la distancia normal del primer inciso. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Le dieron alza a esto que dice.